legislativo que usted está proponiendo en medio de un fuerte debate que hay en Colombia frente a la participación real de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Me gustaría, senadora, que usted le explicara a sus televidentes cuál es el objeto de este proyecto. Sí, la inseguridad, la zozobra en la que se han visto en estas semanas los colombianos y particularmente las víctimas, me parece otra forma de instrumentalización y de atropello a las víctimas. Cuando llegó el proyecto de circunscripciones, la conciliación y revisamos los micos que se le habían metido por parte del ponente, que inclusive tú tuviste la primicia de esa denuncia que hice yo, que fueron cosas tan protuberantes como que una de las dos personas que se presentaba por cada una de las circunscripciones no tenía que ser víctima, lo cual garantizaba que no fuera víctima, que esas circunscripciones no fueran para las víctimas. Otro tema fundamental, solamente se iba a poder votar en la ruralidad en esas circunscripciones especiales, yendo contra los derechos de muchísimas víctimas desplazadas de esa ruralidad precisamente por la presencia aún de los actores armados del conflicto. Otro tema fundamental era que no se requería un mecanismo de verificación del tema de víctimas. En fin, había varios micos que nosotros señalamos en ese contexto y que rechazamos completamente y que inició ese enrarecimiento de la discusión sobre el proyecto en la plenaria. Pero quiero decirte, Jefferson, que desde el 20 de junio, el último día de la legislatura, digamos del periodo de legislatura pasado, tanto el presidente de la mesa de víctimas, Odorico, como esta senadora, le pidieron a la plenaria en pleno que efectivamente esas circunscripciones fueran adjudicadas, fueran definidas por las organizaciones de víctimas y que no se sometiera a las víctimas a unas elecciones completamente dispares y difíciles, sí, casi imposibles de lograr para las víctimas. Para precisar un poco y que nuestros televidentes comprendan, estamos hablando de curules asignadas de manera directa, durante cuánto tiempo, cómo serían elegidas estas víctimas, porque según le entiendo su principal preocupación es garantizar que las víctimas que vayan al Congreso de la República en representación de esas agrupaciones sean reales, sean genuinas, realmente representen a las víctimas. En el marco de esta iniciativa, ¿cómo va a garantizar usted esto? Sí, lo primero es que tienen que ser postuladas única y exclusivamente por organizaciones de víctimas que ya estén registradas en el Registro Único de Víctimas desde que hayan estado registradas desde el 1 de diciembre del 2016. Eso garantiza ya, hace una selección de efectivamente organizaciones que sí estén trabajando por las víctimas. El segundo es que esos postulados tienen que ser personas que estén reconocidas como víctimas por el Registro Único de Víctimas. Eso es lo primero. Lo segundo es esa primera elección era un reto porque veíamos que con un acto legislativo que, como ustedes muy bien explicaron, requiere el doble de trámite que una ley ordinaria, es decir, 8 debates. Entonces era muy difícil lograr ese photo finish de que pudieran iniciar para la legislatura, digamos para el inicio de la legislatura del 2018, es decir, para el 20 de julio del 2018. Entonces, ¿qué hicimos? Y que además garantizar unas elecciones en las condiciones de falta de estructura, de organización, de financiación de las víctimas, comparada con, por ejemplo, en el caso de esos territorios donde hay presencia todavía de las FARC, de disidencias y digamos de toda la estructura de las FARC, que tienen financiación, que van a tener todo el tema de garantías, tienen muchísimas más prebendas en términos de comunicación, de emisoras comunitarias que los propios partidos políticos, unas condiciones que se les han dado en estos acuerdos absolutamente desproporcionadas con relación a los partidos inclusive tradicionales, ya mucho más cuando estamos
estamos hablando de víctimas. Entonces no se podían someter a una elección y para agilizar apenas el acto legislativo fuera aprobado. Y entonces lo que hicimos fue las organizaciones que los postulan a través de un mecanismo democrático que debe garantizar, digamos, con una reglamentación que pueda hacer el propio gobierno si se compromete también con las víctimas seriamente en este proyecto, puede hacer esa reglamentación para que efectivamente ese mecanismo democrático permita que se pongan de acuerdo las organizaciones y por primera vez se supla esa representación. Y requiere la misma importancia y a juicio de ella cuestionaba su proyecto sobre la base de que hacía una estratificación prácticamente de las víctimas, que las víctimas de las FARC eran más importantes. ¿Qué opina usted de esto? No, pues absolutamente falso la apreciación de la aspirante a la Cámara. Yo entiendo que ella pues está en campaña política, pero yo le quiero aclarar una cosa. Y además mucho más ella, que fue, digamos, todas las personas que construyeron su carrera a través de este proceso, regalando la institucionalidad de este país sin pensar en los efectos que se tenían. La primera precisión es que no solamente no es cierto que se asegurara en ese proyecto que no fuera para los testaferros o las personas proclives a las FARC, sino que tenemos pruebas de que en la circunscripción que nada más y nada menos que cubría Montes de María, el candidato era el hermano de Santrich, y en el caso del Caquetá, el testaferro del mayor victimario de las FARC. Ahora no me pregunto ni me viene a la cabeza porque soy muy mala para los alias y guardo las neuronas para las ideas y no para los nombres de los criminales. Pero el testaferro del mayor criminal de las FARC en el Caquetá era el candidato en el Caquetá. Entonces, pues, esa idea de que era para los pobres campesinos de las zonas más apartadas, eso era una entelequia, eso era una mentira. Si realmente el proyecto era para reparar a las víctimas integralmente, como se ha dicho por activa y por pasiva por este gobierno y por las personas que defendían esas circunscripciones, yo les pregunto por qué no se le entregaron directamente, como sí está previendo este proyecto, a las víctimas, sea de cualquier origen. Y ahora voy a responder la pregunta sobre el origen. Aquí no hay discriminación. Durante todo el proceso sí hubo discriminación de las víctimas de las FARC. Por eso nos tuvimos que organizar, por eso tenemos una federación ahora para defender nuestros derechos que fueron vulnerados, porque se negoció única y exclusivamente con nuestros victimarios, con las FARC. Y entonces a esos victimarios se les dieron 10 curules. Y nosotros no estamos contemplando en este proyecto las 10 curules, 5 para el Senado y 5 para la Cámara. No, respetamos la iniciativa de las 16 curules para la Cámara, pero efectivamente había que compensar toda esa falta de reconocimiento de los derechos, en particular de las víctimas, porque las víctimas todas tenemos los mismos derechos, pero por supuesto no los mismos derechos frente a nuestros victimarios. Las víctimas de las FARC tienen sus derechos vulnerados por las FARC y las FARC van a ir gratis y sin ningún esfuerzo electoral al Congreso. Entonces, lo mínimo hubiera sido dárselo a las víctimas de la misma forma. Usted presenta este proyecto de acto legislativo en un momento coyuntural, en un momento donde se está debatiendo precisamente la importancia que tiene la participación de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. ¿Con qué respaldo cuenta esta iniciativa al interior del Congreso en este momento? Sí, en esa discusión que se inició, digamos, entre una caída y otra caída de la conciliación en el Senado, se creó una comisión de todos los partidos políticos, y digamos que de esos partidos hay 4 o 5 nos quedamos muy comprometidos y trabajamos en la comisión en unas recomendaciones y tal. Y yo recogí las recomendaciones y empecé a redactar el acto legislativo viendo, digamos, la prostitución de la discusión y digamos los micos que se le habían metido al proyecto en la conciliación y la inseguridad jurídica que se estaba creando con ese tema. El tema, por ejemplo, es que se habla sobre la discusión sobre si se hundieron o no el 30 de noviembre, pero es que muchos de los congresistas que estuvimos el 28 de noviembre juiciosamente votando, tenemos
la certeza de que se hundió fue el 28 de noviembre, cuando no se llegó a la mayoría calificada que se requiere en actos legislativos. Entonces, por supuesto que es fundamental ese acuerdo, y es en el Senado donde se pide la necesidad, se propone de varios partidos, de los que defienden esa posición, que efectivamente haya un acuerdo nacional, y con ese acuerdo nacional la subcomisión trabaja y hacemos un proyecto muy juicioso. Obviamente todos los proyectos, imagínense, 8 debates, eso se puede enriquecer mucho en el camino con las posiciones de los diferentes bancadas, pero por supuesto contamos con, digamos, el 80% de lo que hoy son las bancadas del Congreso. Cambio Radical está comprometido, Partido Liberal está comprometido, Centro Democrático está comprometido, Partido Conservador está comprometido, parte de la U está comprometido, Opción Ciudadana está comprometida. Desafortunadamente, pues el Polo Democrático no quiso firmar el proyecto. Le pregunté a un senador del Partido Verde y tampoco lo quiso firmar, lo iba a evaluar, pero yo estoy segura que como el gobierno, cuando las víctimas empiecen a presionar, que eso es lo que deben hacer las víctimas, seguir presionando por sus curules adjudicadas a ellas directamente, asegurado el camino para que sean para ellas y no sus victimarios, efectivamente esos partidos minoritarios como el de la candidata a la Cámara se van a sumar al proyecto. Jefferson, déjeme hacer una cuñita. Desde aquí le pido a las víctimas, a todas las víctimas, que por favor presionen al Congreso, sigan presionando para que el proyecto vaya con la mayor agilidad. Yo no espero que el proyecto sea para el 2019, yo espero que efectivamente con esa presión permanente, firme, permanente, de las víctimas y de la sociedad en general, exigiéndole agilidad al Congreso en ese trámite, a más tardar en octubre, esas víctimas puedan enriquecer la democracia en la representación en la Cámara.